Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema es: sé celoso y arrepiéntete. Mire, eso es lo que el Señor nos trae hoy en esta mañana. Vamos a leer Apocalipsis 3 del 14 al 22, que es la última carta, la última iglesia. La Odisea significa largo viaje. Imagínense, largo viaje. Pero ¿a dónde será ese viaje que vamos a hacer nosotros? Hay dos caminos. Un camino ancho, dice, y otro camino angosto. Dice que al hombre todos los caminos le parece que van a Dios, pero no todos. El enemigo siempre va a poner eso. El enemigo siempre va a poner: Dios está en todos lados y Dios amor y misericordia. Dios nos va a perdonar. Claro que nos va a perdonar, pero también aún el pueblo de Dios, Israel, que es el pueblo amado del Señor, el Señor no le ha dejado pasar absolutamente nada. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice: y escribe el ángel, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, fíjate bien cómo aquí el Señor se identifica. Hemos visto las formas de identificarse del Señor a cada iglesia. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué terrible ha de ser esto. Dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Santo Dios. Dice: por tanto, yo te aconsejo. Mire el consejo que nos da el Señor. Y eso es a todos. Dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo, dice el Señor, reprendo y castigo a todos los que amo. Mire lo que el Señor está diciendo aquí, que castiga a los que amo, dice. A los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre amado, aquí cuando leemos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que el Señor es tan bueno, tan misericordioso con nosotros, que nos habla de una manera para que nosotros podamos entender. Dice que Él conoce las obras, conoce todo cuanto usted y yo hagamos. Esta iglesia era una iglesia que habían mil judíos en esa ciudad, y la mayoría de esos judíos, todos eran ricos, tenían una vida solvente, demasiado buena, diría yo. Dice que esa ciudad estaba también estratégicamente estaba bien situada, porque había mucho comercio. Pero fíjate el comercio que había allí. Hemos visto todas las clases de comercio que habían en esa zona, en la Asia Menor, en la Asia Mayor. Estamos viendo de que aquí, fíjate, aquí cómo el Señor le habla a ellos de varias cosas. Les habla de que no son ni tibios ni calientes. Les habla del colirio, les habla de la riqueza.
¿Por qué? Porque todo eso había allí. Todo eso el Señor, ellos conocían muy bien todas estas cosas. Les habla de las vestiduras blancas porque ellos conocían. Ahí era un lugar de comercio donde vendían la lana y era una lana negra. Y el Señor por eso les habla de vestiduras a ellos blancas, porque ellos se vestían elegantemente. Ellos dicen que vestían lo mejor de lo mejor. Y esa ciudad ha tenido muchos terremotos, pero había habido un terremoto que casi había botado toda la ciudad, y Roma quería mandar gente a ayudarles para volver a construir esa ciudad. Mas ellos dijeron: no, nosotros somos lo suficientemente ricos y no necesitamos que nadie nos ayude. Nosotros vamos a construir todos nuestros edificios. Entonces ellos comenzaron a construir, y dice que allí en esa zona también estaba una escuela de medicina, la mejor escuela de medicina de oftalmología. Todo habían los mejores ungüentos, los mejores colirios para los ojos, y por eso la mayoría de ahí no tenían ese problema de viajar a otro lado lejos para ir al doctor, porque ahí tenían lo mejor de lo mejor. Pero no solamente eso, ahí era una ciudad de cambio de moneda. Cambiaban las monedas de todos los países cercanos. Ahí eran unas transacciones de dinero grandes que habían. Todo eso el Señor lo toma como ejemplo para que ellos entendieran realmente lo que el Señor les quería decir. Tenían todo menos el agua. El agua dice que ellos tenían que mandar a acueductos, tenía que venir por acueductos. Y habían dos clases de aguas que venían. De Decrópolis habían lugares donde habían aguas termales. Y dice que era el agua caliente. Y esa agua la mandaban a traer desde allá. Y desde Colosas, por eso se cree que esta iglesia fue hecha no directamente por el apóstol Pablo, sino que por Éfratas, el apóstol de Pablo, aquel hombre que le había ayudado mucho a Pablo. Se cree, no está nadie seguro realmente quién formó esta iglesia, pero sí era una iglesia que estaba formada por gente que supuestamente amaba a Cristo, supuestamente habían aceptado a Cristo, supuestamente eran cristianos. Y ahora vamos a ver poco a poco. Esta iglesia solamente estaba recibiendo pura reprensión. Nada bueno había en esta iglesia. Mire, vamos a empezar. Dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Lo que el Señor hablaba y lo que el Señor habla en su palabra no tiene vuelta atrás. Todo lo que está escrito es un amén. Por eso usted y yo, cuando leemos las Sagradas Escrituras, siempre decimos amén. Quiere decir que así sea, así es hecho. Yo no sé si usted me está entendiendo. Aquí el Señor se está identificando con la iglesia directamente, porque ellos mucho amén, amén, amén. Pero Cristo estaba bien lejos de esa iglesia. Él no estaba dentro de esos atrios. Él no estaba dentro de ese templo. Esta iglesia solamente hacían obras vanas, obras para ellos mismos, mas no hacían obra para Dios. Miren lo que dice: el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué se dice que el testigo fiel y verdadero? Porque Cristo, siendo Cristo, cuando Él anduvo en la tierra, Él fue 100% hombre, fue tentado en todas las formas, mas Él venció. Él fue el testigo fiel, aquel testigo que el Dios Altísimo había mandado a la tierra para contar todo lo que había allá arriba, y Él hizo desde la A hasta la Z. Nada ni nadie, el enemigo no pudo parar el plan de Dios. El enemigo no pudo meterse en medio. Y el enemigo, ¿por qué se está metiendo en medio de la iglesia? Oh, porque la iglesia está permitiendo esto, porque la iglesia le está dando la entrada abiertamente al
enemigo. La iglesia de hoy se está identificando mucho porque hay mucha apostasía en la iglesia. Hoy estamos viendo cosas que antes eran imposibles tal vez de ver, o que antes alarmaba a cualquier cristiano. Ahora la iglesia se ha modernizado. Entonces dice, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, como el mismo Señor Jesús, cuando muchas veces le oró al Padre, él decía, Padre, aun cuando él estaba en la cruz del Calvario, él le decía, Padre, Padre mío. El Señor siempre le dio la gloria a Dios. ¿Cuánto no más usted y yo? Aquí él está dando la gloria al Padre. Dice que él estaba desde antes de la creación. Él estaba desde el principio. Entonces el Señor claramente se está identificando aquí como el Hijo de Dios, el Jesucristo mismo, el Dios vivo, aquel que le estaba diciendo a la iglesia, yo estoy viendo lo que tú estás haciendo. Estoy de lejos sentado observándote cómo tú estás haciendo. ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Cómo tú estás hablando? ¿A qué Dios tú le estás sirviendo? Porque no es a mí, dice el Señor. El Señor, yo no estoy ahí. Imagínate lo que el Señor le está diciendo. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío. Hay una pequeña porción que probablemente me corresponde a mí, probablemente le corresponde a usted. Y eso es lo que el Señor está alertando a su iglesia, a su pueblo. El Señor quiere que todos, que nadie se quede, que todos seamos salvos. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres sobrios en las cosas del Señor, celosos. Ser celoso en las cosas del Señor quiere decir que no voy a cambiar la palabra, que aunque la palabra sea dura, yo la voy a tomar, que aunque la palabra me duela, yo tengo que tomar mi porción. No puedo yo cambiarla, ni maquillarla, ni transformarla, porque dice la palabra de Dios que hay de aquel que le añada o que le quita. Y lamentablemente hoy la mayoría de los que predican están predicando una palabra pura teología, una palabra puro estudio, puro que leen. Pero hay que leer las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras sigue siendo la palabra de Dios, sigue siendo la lámpara a mis pies, aquella que me conduce a la salvación, aquella que me conduce a la santidad, aquella que me conduce a llevar una vida recta delante de Dios, una vida responsable delante de Dios. Dice la palabra de Dios que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dice la palabra de Dios que nunca vio un justo desamparado, ni un hijo de Dios que mendigue pan. El Señor está hablando que cuando Él está contigo, Él es el que nos va a abrir la puerta. Nosotros no necesitamos a veces ni siquiera de abrir la boca. El Señor va a mover gente, va a mover timbre, va a mover cartas, va a mover papeles, va a mover todo lo que tú y yo necesitemos. El Señor está contigo, el Señor está conmigo. Dice, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero ¿realmente nuestros frutos están dando frutos buenos delante de Dios? ¿O son frutos para el enemigo? ¿O estamos sirviendo de tropiezo para que alguien venga a los caminos del Señor? ¿A dónde tú estás parado? ¿A dónde yo estoy parada? El Señor les estaba hablando así porque ellos conocían muy bien esa agua. Esa agua los enfermaba y por eso ellos trataban siempre de ponerla o muy fría o muy caliente, pero no tibia, porque la tibia les daba dolor de estómago y la vomitaban. Por eso el Señor les decía a ustedes piensan que porque tienen todos esos minerales que tiene el agua, ahí incluye todo: orgullo, altivez, enojo, maldicencia, mirar de lejos a la gente. Dios no estaba con esa iglesia. Ahora estamos viendo que aún hasta hay hermanos que toman, son alcohólicos. Hay hermanos que tienen dentro de ellos todavía hay algo de homosexualismo. Yo me he quedado admirada porque me he sabido en estos tiempos de que hay gente que tiene esos todavía dentro de ellos, el lesbianismo, o tienen el homosexualismo. O eres frío o eres caliente, pero no seas tibio. ¿Qué es lo que requiere una persona con fe
Primeramente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona humilde, porque dice que al altivo de lejos lo mira, dice el Señor. Aquel que se cree mucho, aquel que se cree muy teólogo, aquel que se cree que tiene mucha letra, el Señor te dice a ti y me dice a mí, cuidado, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que habla, el Espíritu es el que transforma, el Espíritu es el que cambia, no es la persona. Entonces hay mucho artista en la iglesia, mucha gente, muchas estrellas de cine en la iglesia, mucha gente que cree. Hay gente que dice, no, yo solo predico en el púlpito, yo solamente predico aquí en el Facebook, yo no voy a predicar en la calle y mucho menos voy a ir a predicar así a un parque. Oh, no, entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar para las cosas del Señor? El Señor requiere que tú le entregues todo, que tú seas una persona que entregues todo, que Él viva realmente en nuestro corazón. Entonces dice aquí, pero dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Acaso el Señor, qué le dijo el Señor en Deuteronomio al pueblo? Mira, hay algo bien importante. El Señor le había dicho al pueblo de Israel que todo cuanto ellos tuvieran, el Señor era el que los había enriquecido, no habían sido ellos. Cuando Dios está en tu ministerio, Él te va a abrir puertas. No hay necesidad de andar pidiendo ni andar haciendo nada. El Señor es el que motiva. Al Señor está más interesado que nosotros mismos de que la palabra llegue a alguien. Mire aquí el Señor, algo que me llama mucho la atención, que a pesar de esta gran reprensión, a pesar de esta situación tan grande, el Señor todavía los está tomando en cuenta a ellos como parte del pueblo de Dios. Les está diciendo, arrepiéntete, sé celoso. El Señor todavía tiene misericordia. Dios requiere que tú seas santo, que tú vayas con santidad, que si el enemigo va a empezar a tocar tu mente, tú inmediatamente lo reprenda y le diga al enemigo, en mi casa no, en mi cabeza no, en mi corazón no, porque aquí habita el Señor. Yo quiero. Y tú invitas al Señor a entrar en tu corazón. Qué terrible que el Señor le dice, yo estoy en la puerta. Mire, qué terrible. Este tiene un gran mensaje. El Señor le dice, esa iglesia supuestamente fue hecha para mí. Ese templo supuestamente es para mí. Supuestamente esos atrios son para mí, pero yo estoy afuera. Te estoy tocando la puerta porque sabes que tú estás entrando, pero a mí me estás dejando afuera. Yo no sé si usted me está entendiendo el mensaje. El Señor, ¿cuántos de nosotros estamos dejando a Dios fuera de nuestra casa y le estamos diciendo al enemigo, pase y siéntese aquí? Así está el enemigo en muchas casas de muchos cristianos. Aquí el Señor no le está hablando a alguien que no le conoce. El Señor le está hablando a su pueblo, a usted. Le está hablando a usted, me está hablando a mí. Dios es un Dios de orden, es un Dios correcto. El Señor te está diciendo a ti, si a cualquier cosa que tú necesites, yo soy tu proveedor, yo soy tu Jehová Jireh, yo soy tu Dios, yo soy aquel que te está redarguyendo, que si tú estás haciendo mal, que si tú estás viviendo una doble vida, que si tú estás viviendo así, que ahora seas celoso y te arrepientas, que es tener un celo espiritual, es totalmente de ser un fariseo. El Señor nos está reprendiendo hoy en esta mañana, pero una reprensión con amor, una reprensión a tiempo. Dice que es 1000 veces mejor que un castigo para toda la vida. Entonces dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor aquí está hablando de dos riquezas. Está hablando de la riqueza espiritual también. Mucha gente dice, no, yo he estudiado en el mejor colegio de teología. No, a mí no me pueden engañar. Yo sé más que cualquier otro. No, ese mensaje no es para mí. Ese mensaje no es así. Mira, nosotros
Cada día aprendemos hasta del más humilde, de aquel anciano que está orando allá. Una palabra puede hacer un cambio grande en tu vida y el Señor avergüenza una mujer y un hombre justo, temeroso delante de Dios. Eso es lo que cuenta delante de Dios. Claro, no vamos a ir a la iglesia enseñando todo, no vamos a ir a la iglesia de pantalones apretados para que todo el mundo nos vea. No, hay que ser sobrios en las cosas del Señor. Hay que entender cómo es que la Biblia quiere y el Señor quiere hablarle a su pueblo. Que usted y yo entendamos todo eso. Cuando usted y yo hayamos entendido todo esto, entonces estaremos en otra posición delante de Dios. Dice, y no sabes, dice, eres un aventurado, desaventurado. Por tanto, yo te aconsejo. Mire, este es el consejo que el Señor le daba a la iglesia y le está dando hoy a la iglesia de ahora. Yo te aconsejo, dice el Señor. Yo te aconsejo. Me aconseja a mí, lo aconseja a usted, de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Porque hay muchos que les interesa lo material. Nosotros debemos de saber en dónde estamos parados. Eso era lo que el Señor les estaba hablando también, porque ellos traían grandes diezmos, pero ¿a dónde iban esos diezmos? Para engrandecer más a la iglesia, pero Cristo no estaba en la iglesia. A Cristo lo habían dejado afuera de la iglesia. Ese era el problema de esta iglesia de la Odisea, y es lo que está pasando hoy. Ahora vemos megas iglesias. Dios va a bendecir, y claro que el pastor tiene que andar bien vestido. Todo lo que la iglesia necesite tiene que estar ahí. Los diezmos son para eso. Para eso son los diezmos, y las ofrendas son para el pastor. El pastor debe de tener un salario, y ahora no, el pastor se lleva todo, y la iglesia toda la vida dicen que la iglesia está careciendo de dinero. Toda la vida están diciendo que a la iglesia le hace falta el dinero. Bueno, y la hermanita que tanto da, el hermano que tanto da, ¿dónde está ese dinero? Eso es lo que el Señor estaba hablando aquí, y es lo que está pasando hoy. Por eso se dice, los grandes historiadores, las personas que han estudiado profundamente las Sagradas Escrituras, dice que esta iglesia es la que se identifica con el tiempo de hoy, porque ahora todo el mundo se está corrompiendo de una o de otra manera. Aquí la iglesia ya estaba en esa situación, y al Señor veía de lejos todas estas cosas que no le agradaban al Señor. Dios está alertando a su pueblo para que usted y yo hoy conozcamos las estrategias, conozcamos los planes, conozcamos las herramientas que el enemigo está utilizando. Cuando a usted le hablen de puro dinero y no le hablen nada de palabra, eso no sirve. Eso es címbalo que retiñe, dice. Eso es como hablar al aire, porque no es una palabra que impacta, una palabra que cambia. Aquella palabra que te va a cambiar es aquella palabra que te va a decir, ¿sabes qué? El Señor quiere y requiere esto de ti, requiere esto y esto de la iglesia. Eso es lo que el Señor, una palabra que te impacte, una palabra que te cambie, una palabra que te haga pensar y que te remache en tu mente. Y el Señor dice aquí, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Aquí el Señor, habíamos hablado de que ellos tenían la mejor lana, y la lana que ellos tenían era una lana negra, que era elegante, pero ellos así querían vestir mejor por fuera, y el Señor le decía, vístete por dentro mejor, vístete por dentro y de blanco. Mire qué lindo como el Señor le está hablando a esta iglesia, y todavía el Señor tiene misericordia de esta iglesia, y dice, para que no se descubra tu desnudez y no haya vergüenza. ¿De qué está hablando el Señor? Cuando vayamos a la presencia delante de Él, que no nos encuentre desnudos, ciegos, pobres, miserables, que no nos encuentre así el Señor. En la misma palabra de Dios dice que muchos le dirán al Señor, Señor, yo predicaba en tu nombre, yo sanaba en tu nombre, yo hacía esto, yo. Claro, Dios actúa muchas veces, tiene misericordia, y muchas
muchas veces aquel hombre que se sube al altar, aquella mujer que se sube al altar, muchas veces el Señor lo respalda. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Dios está comprometido y porque hay gente abajo en el pueblo que llega buscando el verdadero evangelio, llega buscando verdaderamente a Dios, y Dios tiene misericordia de todas esas personas. Por eso es que usa muchas veces a esas personas para poder llegar al corazón de otras. Entonces dice: y unge tus ojos con colirio para que veas, porque como ellos tenían esas medicinas más caras, venían de otros lados, dicen, a comprar esa medicina, esos ungüentos, ese colirio de los ojos. Y el Señor le estaba diciendo: no es ese colirio el que te tienes que poner, es el colirio espiritual, porque no estás viendo más allá de tu nariz, no estás viendo que lo que estás haciendo no está bien delante de mí. Mucha gente en la iglesia se está durmiendo, se duerme físicamente y literalmente está dormida. ¿Sabe por qué? Porque no hay oración, no hay una relación con Dios. Tú y yo somos lerdos para entender. Pero cuando tú tienes una relación con el Señor y tú oras antes de leer las Sagradas Escrituras, tú le dices al Señor: Señor, yo no entiendo lo que tú me quieres decir a mí aquí. Por favor, háblame aquí. El Señor te va abriendo el entendimiento y es como una lupa que te va diciendo: mira aquí, esto cambia todo. Todo lo que quiero hablar aquí es esto. El Señor te va abriendo y te va poniendo palabra en la boca. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no avergüenza a sus hijos. El Señor es el que actúa, el Señor es el que cambia. Él, como yo dije, está más interesado que el mensaje llegue al pueblo que a nosotros mismos probablemente. Entonces dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aquí el Señor le estaba diciendo a ellos: yo te amo, yo no quiero que tú te pierdas. Así te está diciendo a ti, así me está diciendo a mí: Lorena, yo no quiero que te pierdas. ¿Tú en qué posición estás hoy? ¿Yo en qué posición estoy hoy? Entonces dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y eso te está diciendo a ti, si tú estás oyendo mi voz, si yo estoy oyendo tu voz, entonces yo quiero entrar para hacer los cambios necesarios que tengo que hacer en tu vida. Dice aquí: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Qué te quiere decir? Que Cristo ya va a venir por su iglesia. Y llamo. Aquí estoy entrando, queriendo entrar a tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todavía hay tiempo, todavía podían volver al arrepentimiento, y eso es lo que el Señor te está diciendo a ti. Todavía tú puedes, todavía el Señor quería que ellos fueran salvos, todavía podían salir en victoria, y eso es lo que el Señor te dice a ti: todavía puedes salir en victoria. Bendito Padre, bueno, que la paz de Dios esté contigo y que se quede conmigo también. Gracias, hermanito, por haber escuchado la palabra. Gracias. Que el Señor les bendiga y un shalom grande para ustedes. Amén.